Constitución de la República de la Nueva Granada, reforma de 1853. También aparece aquí presente, como en el anterior, el tema de la educación, generando conflictos. O sea, me detengo. Si en el siglo XX la causa fundamental por la cual existe el conflicto en Colombia es la tenencia de la tierra, ¿cierto? En el siglo XIX la causa fundamental por la cual se dieron los conflictos era por la educación. Repito lo que dije: si en el siglo XX la causa fundamental del conflicto era el tema de la tierra, en el siglo XIX la causa fundamental del conflicto era la educación, o sea, era la disputa, era la generadora de los conflictos y muchas veces de las guerras civiles, como la que mencionábamos anteriormente. Bueno, yo creo que ahí la pregunta vuelve, al presente. Bueno, ¿y por qué la educación ha jugado ese papel? Y yo hoy como educador o como educadora, ¿qué papel debo jugar? Si esa ha sido la tradición, si esa ha sido, digamos, la historia, porque la historia no podemos cambiarla, yo diría que la historia sí podemos comprenderla, ¿cierto? Para comprender de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos, ¿cierto? Entonces aquí se da el contexto: inicio del federalismo, reformas liberales, amplía derechos y libertades, se expulsan a los jesuitas, guerra civil del 51, ya tenemos una población de 2 millones de habitantes. Voy a hacer un comentario de la guerra civil del 51. Se genera por los cambios que generan el gobierno liberal, como cuál. ¿Por qué hubo guerra civil o por qué se dio esto? Porque se expulsan a los jesuitas del territorio y eran los que venían controlando el tema de la educación. Y otro hecho, digamos, que puso los pelos de punta a los conservadores y terratenientes es el artículo 6. El artículo 6. Maestra Erika, ¿qué dice el artículo 6? Artículo 6. No habrá esclavos en la Nueva Granada. Esa situación, ese artículo de no habrá esclavo, y con la expulsión de los jesuitas del territorio, desencadena la Segunda Guerra Civil, que es la Guerra Civil del 51. Entonces la pregunta allí es: oye, ¿cómo una sociedad va a entrar en una guerra civil por que ya no hay más esclavos? Entonces, no, ¿cómo? ¿Debe de haber esclavos? Sí. Conservadores y terratenientes, que sí deben haber esclavos. Entonces, si no hay esclavos, machete y escopeta, que era la forma como se resolvía en ese momento, ¿no? La machetilla y la escopeta. Entonces, haga usted, maestro, una reflexión: ¿cómo la situación de que no va a haber más esclavos genera una guerra civil? O sea, da a entender que hay unas fuerzas resistentes a no cambiar, a no avanzar, sino a atornillarnos en el pasado. Bueno, todo cambio genera crisis y dificultades, pero es que aquí siempre los cambios, la resistencia al cambio fue escopeta y machete. Entonces, yo menciono esto porque son, digamos, los dos elementos centrales de la Segunda Guerra Civil. Se expulsan a los jesuitas, que eran los que controlaban la educación, y el tema de que no habrá más esclavos. Oye, ¿cómo así? Yo cuando estaba releyendo las constituciones y me encontraba con esto, yo me decía, pero ¿cómo así? Que sale una norma que dice que no hay más esclavos y entonces se forma la de Troya. ¿En qué onda andaban los resistentes al cambio? ¿En qué onda estaban los conservadores y terratenientes? Bueno, ese es el contexto de la Segunda Guerra Civil. ¿Se acuerdan cuál fue la situación de la primera? De la Primera Guerra Civil. ¿Usted se acuerda, profe?
de los conventos, ¿cierto? Que fue por una reforma educativa. Y la segunda, ¿consideran ustedes que la Segunda Guerra Civil tiene que ver con educación? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, maestra Lady? Porque, bueno, de pronto porque ellos se dieron cuenta que tenían derechos. Entonces, claro, entonces empezaban a revelar. Por un lado, ¿cierto? Las libertades civiles y políticas. ¿Y la educación, cómo la ve usted? Bueno, profe, me está pidiendo la palabra, ya volvemos donde la maestra Ley. Profe Diego. No, es que hay un punto importante, y es que al perder, digamos, el calificativo de esclavo, tiene que, por ende, pasar a ser ciudadano. Y al ser ciudadano, pues empieza a adquirir los derechos. Pero a mí me parece que es más que todo una guerra por la producción similar a la que ocurrió en los Estados Unidos, la famosa guerra de secesión, que ganaron en este caso pues los fabricantes, y que pues en el caso nuestro no nos fue tan bien. Gracias, profe. Profe, ¿te iba a comentar algo ahí? ¿No? Qué bien. Entonces, así vamos. Avanzamos. Constitución Confederación Granadina 1858. Contexto. Tercera Guerra Civil del 1854. El contexto. Menciona el contexto. ¿Por qué se presenta el conflicto aquí? Porque habían, digamos, concepciones o miradas de cómo íbamos a avanzar en la República. El Partido Liberal tenía dos facciones. Una que eran los gólgotas y los otros los draconianos, Partido Liberal. Y los conservadores, que ya están claramente definidos, ¿cierto? Entonces, el conflicto aquí fue fundamentalmente los gólgotas, se les conoce como los radicales, y los draconianos como proteccionistas. Dentro del Partido Liberal se van las dos facciones, unos a favor, digamos, de lo que llamaríamos la apertura, lo que se conoce hoy como los TLC. Yo ubico mucho el tema de los TLC con este contexto también. O sea, un grupo, los radicales eran abrirnos, abrir la economía, abrir la productividad, exportar más café, exportar más la viña, era lo que se producía, exportar más tabaco, el tabaco principalmente, ¿cierto, profe? El tabaco, siglo XX, ahí teníamos el tabaco y la viña, que eran las cositas que se exportaban. Exportar tabaco, sí. Otro sector del Partido Liberal, exportar tabaco no, proteccionismo. Junto con los liberales se unen y forman la Tercera Guerra Civil. No la veo tanto en el contexto de la situación educativa, pero sí, digamos, por la manera de cómo asumimos la política de Estado, la política de gobierno. Entonces, por una reforma política se genera la Tercera Guerra Civil. Si somos proteccionistas o si somos abiertos al libre cambio. ¿Exportamos tabaco o no? Esa respuesta generó la Tercera Guerra Civil. ¿Cómo así? Es que hay cosas que uno se pone a leer ahora y da la sensación que esto es como inaudito, como sorprendente. ¿Se va a exportar tabaco? Un grupo de los liberales sí, otros dijeron que no, se unieron con los conservadores, machete y escopeta. Y no hablo rápido. Intolerancia política, ¿cierto? Ese es un poco el contexto. Hoy el Partido Liberal, podríamos decirlo, es que este contexto yo lo vi como en el contexto de hoy en nosotros. En el Partido Liberal hoy tenemos gólgotas y draconianos.
un poco los draconianos, yo ubicaría allí al sector del Partido Liberal que son más pegados al sector como de Piedad Córdoba, me atrevería a decir yo. Yo ubico a Piedad Córdoba como el sector de los draconianos. Más protección, porque lo que pide aquí protección era la protección para los artesanos. La producción de los artesanos, de los pequeños campesinos, y yo creo que Piedad Córdoba está como en esa línea. Puede ser de alguna relación equivocada que hago o que no es totalmente cierta, pero yo la pienso. Y veo también entonces unos sectores del Partido Liberal que son Gólgota, radicales, que ahí tenemos a Fernando Cristo, tenemos a todos estos del Partido Liberal que de una u otra manera están identificados más con las políticas conservadoras, más con el TLC, ¿cierto? Ahí tenemos en el Partido Liberal el mismo César Gaviria, que es el que abre el tema de la apertura económica, abrir el mercado. Yo lo ubico como a César Gaviria en el sector de los Gólgotas. Hoy. Puede que mi relación, mi interpretación no sea tan cierta, ¿cierto? Pero Gaviria fue en el momento cuando él estaba presidente, fue el que abrió la apertura económica, o sea, fue el primer paso que se dio. Y el sector de los Gólgotas era la libre intercambio. Por eso yo mencioné esa relación. Puede que no sea tan cierta, pero bueno. Y los artículos de la Constitución relacionados a educación. Vamos por aquí que me colaboren para eso. Profe Miguel, me hace favor y me colabora con esto. Sí, señor. Artículo 16. Son competencia, aunque no exclusiva del gobierno de la Confederación, los objetos siguientes: el fenómeno de la educación pública, perdón, el fomento de la educación pública. El fomento de la educación pública. Ahí está, el artículo que sigue. Artículo 56. La consideración reconoce a todos los habitantes y transeúntes. Avanzado. Maestro, el que sigue. La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tenga en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos. Maestro, el que sigue. Los bienes y ventas de los establecimientos públicos de educación benefician y beneficencia y caridad. No podrán ser grabados con contribuciones directas por la Confederación, por los estados. Es que al maestro se le quedaron los lentes, entonces ya estaba el viejo. Bueno, reflexión sobre el tema de la educación. Vemos aquí, digamos, de una u otra manera ya una responsabilidad del Estado, ¿cierto?, en asumir el fomento de la educación. O sea, lo dice textualmente. ¿Dónde estoy? Artículo 16, en el 16. En el 16. Son competencia aún no exclusivas del gobierno de la Confederación los siguientes objetivos. Hay varios. Uno de ellos, el fomento de la educación pública. Hay la posibilidad que los ciudadanos tengan la libertad de dar o recibir la instrucción que deben tener en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos. Con fondos públicos. Entonces, plantea la posibilidad de la educación privada. Que se privatice. Y podemos decir que ya de una manera parcial el Estado empieza a asumir la educación, ¿cierto, maestro Omar? De manera parcial, porque y lo digo porque dice, son competencia aún no exclusiva. O sea, aún no exclusiva es que no son responsabilidad total mía. O sea, no es responsabilidad total en absoluto del gobierno el tema de la educación. O sea, la no exclusividad permite que el otro también asuma, que el otro también participe, y el otro aquí puede ser la iglesia o los sectores privados o distinto al Estado y al gobierno. Qué bien. Entonces, aquí yo llamo la atención sobre la educación, es que ya el Estado empieza a asumir en parte
Profe Marco, estamos de acuerdo, en parte, empieza a asumir la responsabilidad de la educación. Y es en parte por la no exclusividad. O sea, la no exclusividad me están a entender es que otros también tienen acceso o podrían participar en el fomento de la educación. Esos otros serían los privados, como lo mencionaba el profe Marco. Bueno, entonces avanzamos. Constitución Política de Estados Unidos de Colombia, 1863. Otra guerra civil. Contexto: un Estado federal, se conoce como Estados Unidos de Colombia, se